9 de junio de 1956, 70 años, 9 de junio del 2026, Día de la Resistencia Peronista. A veces la historia argentina se entiende mejor solos y de noche, como decía el Indio Solari. El 9 de junio de 1956, mientras la dictadura de Aramburu y Rojas intentaban convencer al país de que el peronismo era una enfermedad que había que extirpar, un grupo de militares y civiles decidió levantarse. No era una aventura romántica, era una respuesta. Habían bombardeado Plaza de Mayo, habían proscripto al movimiento mayoritario, habían intervenido sindicatos, perseguido trabajadores, prohibido nombres, símbolos, canciones, retratos. Querían una Argentina sin Perón, sin Evita y sobre todo sin pueblo organizado. Valle entendió algo simple: cuando una dictadura se disfraza de república, alguien tiene que romper el silencio. El levantamiento fue derrotado. Después vino la venganza, ley marcial, fusilamientos, cuerpos tirados, compañeros cazados como animales. En José León Suárez, en Campo de Mayo, en Lanús, en La Plata, la Libertadora mostró su verdadera cara. No vinieron a liberar nada, vinieron a escarmentar. Pero el tiro le salió torcido, porque cada fusilado se volvió bandera, cada nombre prohibido volvió pintado en una pared, cada sindicato intervenido volvió a organizarse por abajo, cada compañero perseguido encontró otro modo de seguir. Ahí empezó la resistencia peronista. Sin televisión amiga, sin consultores, sin marketing, sin rosca fina de comité, con obreros, delegados, caños, volantes, pintadas, parroquias, fábricas, clubes, barrio y lealtad. 18 años aguantando, 18 años sin entregar la identidad, 18 años diciendo que al peronismo no lo mata un decreto, ni una cárcel, ni un exilio, ni un pelotón de fusilamiento. El 9 de junio no se recuerda para llorar bajito, se recuerda para saber de dónde venimos y para no olvidar que cuando la patria está ocupada por sus enemigos, resistir no es una consigna, es una obligación. La historia y nosotros la hacemos, y nosotros la hacemos. Hola, hola, buenos días, hermanas y hermanos tahuantinsuyanos, buenos días, hermanas y hermanos de Radio Nesmond. Acá estamos, hemos lanzado así nuestro espacio de este martes 9 de junio, rindiendo homenaje a este día de la resistencia peronista, el día que conmemora aquel 9 de junio de 1956, cuando la Libertadora, en realidad la fusiladora, fusiló justamente en José León Suárez, allí al general Valle y a todos los que de alguna manera se levantaron contra esa dictadura que había derrocado en 1955 al general Perón. Así que vamos en minutos a conversar con el profesor universitario, director de la revista El Satélite, David Ponroy, recientemente galardonado además el día domingo, el Día del Periodista, por el Círculo de la Prensa Rafaela, por su trayectoria también en la difusión, en la comunicación de todas estas gestas, de toda nuestra historia, en la que Rafaela también tuvo su levantamiento. Así que vamos nuevamente a escuchar esta consigna, que ya no es una consigna, sino es una obligación, el Día de la Resistencia Peronista,
porque cuando, como escuchábamos recién en el audio, cuando la patria está ocupada por los enemigos, por sus enemigos, resistir no es una consigna, es una obligación. Y por ende tenemos que hacer nuestro aporte. Lo hacemos desde esta sintonía tahuantinsullana, la 89.9, la radio de las 4 regiones del Sol, en simultáneo por Radio Nesmond y en el vivo de Facebook en @Radio Nesmond, tahuantinsullana originario, y en el muro de Néstor Daniel Monay. Así que vamos a intentar, mientras escuchamos la música de fondo de este himno de la resistencia, No nos han vencido, de fondo, intentar la llamada telefónica con quien queremos entrevistar en este día tan particular. Estamos generando la comunicación con David Ponroy, profesor universitario en las universidades de aquí de Rafaela y director de revista El Satélite. Vamos a conversar juntos un poco de qué se trata esta gesta que recordamos hoy. Se conmemoran 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, de General Valle y de todos los que se habían levantado mostrando resistencia a la dictadura de Aramburu y Rojas. Estamos haciendo el contacto telefónico correspondiente, así que en minutos hacemos esta entrevista, perdón. Bien, estamos entonces en comunicación con David Ponroy, profesor universitario, director de revista Satélite. Buenas noches, David, ¿me escuchas bien? Perfecto, te escucho, Daniel. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación especial. Sí, sin dudas el encuentro que tuvimos el día domingo, cuando el Círculo de la Prensa
te dio también su reconocimiento por tu trayectoria dentro de la comunicación y en la difusión de nuestra historia también rafaelina y de la región. Hablábamos sobre esta particular fecha que se conmemora hoy, ¿no? 70 años. ¿De qué, David? ¿Nos podés profundizar? Sí, 70 años de un hecho importante, creo muy importante en la historia argentina y particularmente en nuestra ciudad. Eso es lo que tiene de significativo también, o por lo menos de notorio para charlarlo en estos lugares, que la ciudad de Rafaela fue epicentro de no muchas ciudades en el país que quedaron marcadas en la historia como uno de los lugares donde hubo un grupo de militantes peronistas levantaron las banderas de lo que podemos decir el inicio de la resistencia peronista, lo que va a seguir a que parte a partir de 1955, muchos lo deben saber, son 18 años de proscripción del peronismo, y este es el hecho primero y absolutamente importante para marcar lo que fue una parte de la historia argentina que no se cuenta demasiado en las escuelas, que no se cuenta demasiado en los libros y que a mí me ha interesado de manera significativa, que fueron esos 18 años de proscripción del peronismo donde la resistencia peronista cumplió un rol fundamental para la vuelta de Perón en 1973. Y David, justamente, y para ahondar un poco más, ¿qué pasó exactamente ese 9 de julio del 56? Para el que solo escuchó hablar sobre los fusilamientos de Valle, ¿quién era el general Juan José Valle? ¿Y por qué su levantamiento marcó tanto a la resistencia, ¿no? Aquella frase de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, sale de acá, ¿no? De este hecho. ¿Cómo cambió la forma de contar esta historia después de ese libro? Bueno, si querés, digamos, atendiendo a tus palabras, puedo decirte que Rodolfo Walsh, para entonces, no era un periodista que hacía periodismo político, era un periodista al cual, es más, la noche del 9 de junio del 56 lo encontró en la ciudad de La Plata mientras estaba jugando una partida de ajedrez con otros amigos, digamos. Si querés, como hecho significativo, la noche del 9 de junio del 56 fundó las bases de lo que fue Rodolfo Walsh como escritor, como político y como persona que llegó a ser, digamos, de manera absolutamente trascendental, escribiendo y publicando en el 57 o 58, 57 me parece, Operación Masacre, que es el primer libro, o por lo menos es una experiencia literaria absolutamente única y genuina, que lo llamaron en Estados Unidos no fiction, o sea, no ficción, que es un trabajo documental de alguna manera novelado y que cuenta lo que ocurre específicamente en José León Suárez, donde en un basural de José León Suárez son fusilados una gran cantidad de militantes peronistas, ¿sí? Uh-huh. Pero para entonces Rodolfo Walsh era un simple periodista de cualquier cosa que escribía, él mismo lo dice, ¿eh? Mira. Y la noche del 9 de junio del 56 le atraviesa de por vida y comienza a llevar adelante un trabajo de investigación absolutamente originario, absolutamente particular, y después, bueno, lo funda en las bases de un lugar de resistencia en el cual en 1977, muchos años después, escribe esa carta a la Junta Militar y que de alguna manera es casi la carta de despedida, porque eso significa
que, que lo encuentren, que lo asesinen y que lo lleven que lo paseen incluso a testimonio de varios presos políticos que se encontraban en donde hoy está el Archivo Nacional de la Memoria, que era la ex ESMA, lo pasearon como trofeo de guerra los cipayos que asesinaron a Rodolfo Walsh. Qué historia, ¿no? Porque realmente, como decías vos, no se enseña demasiado esto en las escuelas. De hecho que este hecho de por sí da como para que hablemos horas y horas, pero sabemos que estás dando clase, sí. Así que quiero puntualizar o poner... Pero podemos concentrar información que es importante. Por ejemplo, para la gente de la zona, no solo de Rafaela, sino de la zona, deberían saber que aquella noche del 9 de junio del 56 era una noche de sábado. La fecha elegida había sido un día sábado justamente para que los enfrentamientos se puedan encontrar en lugares guarnecidos de qué sé yo, de jóvenes que estaban haciendo la colimba o lo que tenga que ser, digamos, un espacio un poco más aireado o por lo menos menos reforzado en aquel momento. Pero debería saber la gente que aquella noche del 9 de junio del 56, casi 100 complotados en Rafaelas, casi 100 complotados se juntaron en Rafaela, de los cuales venían compañeros provenientes de los pueblos de Sunchales, de Lehmann, de Santa Clara de Zaguier, de otros pueblos de la zona, y se juntaron en un lugar que era una tapicería de un compañero que se llamaba Genor Astesano, que para aquellos que puedan encontrar un lugar de dónde ubicarlos, era casi enfrente del Sanatorio Moreno, o la entrada del Sanatorio Moreno, que se encuentra por calle Moreno justamente. Ajá. Enfrente de eso ahora hay unos edificios, pero ahí había una tapicería de un compañero que se llamaba Genor Astesano, y ahí se juntaron, fue el punto de encuentro, y eran casi 100 compañeros, todos, no todos menos uno, todos civiles. Un solo suboficial, que era el suboficial Zapata, que era el que estaba a cargo del resto de las personas, o por lo menos el que manejaba las directivas, y se juntaron ahí para esperar lo que se podía llegar a dar como la proclama revolucionaria. ¿Cómo se podía dar una proclama revolucionaria? Hoy para jóvenes podría ser a través de Instagram, de cualquiera de las redes y qué sé yo. En aquel momento debía ser a través de una radio, ¿sí? Sí. Y se tomaron una radio en Rosario, una radio en La Pampa, para dar el aviso de que se llevaba o que se iba a llevar adelante la revolución. La cuestión, a sabiendas o con el diario del lunes, era que la revolución libertadora, que había irrumpido con un golpe de Estado y había echado a Perón del poder en el 55, tras mediante un bombardeo de la Plaza de Mayo, y eso sería un tema sí. a desarrollar, si querés, una noche entera, sí, digamos, para saber cómo llegamos al 9 de junio del 56, pero lo cierto es que la Libertadora ya sabía acerca de estos movimientos y dejó de alguna manera que ello ocurra hasta un cierto punto, con el claro objetivo de dar un escarmiento, digamos, a lo que podía ser la insurrección peronista o el intento de la vuelta de Perón al poder. Lo cierto es que aquella noche, del 9 de junio del 56, sábado a la noche, se juntan en la tapicería de Genor Astesano, esperan la proclama se demora. En un momento el suboficial Zapata, que te digo que era el que estaba a cargo del grupo de rafaelinos y de gente de la zona, dice: bueno, compañeros, esto ha empezado, quienes quieran seguir que me sigan. Y desde entonces se desata un
desarrollo de acciones, de las cuales, y eso hay que tener muy bien en claro, todos y cada uno de los que participaron aquella noche, salieron aquella noche absolutamente dispuestos a dar la vida por Perón. La única consigna que se manejaba por entonces era luche y vuelve. Luche y vuelve. 2 palabras nada más. Tan simples, tan claras y tan contundentes como decir, si es necesario, se dará la vida por Perón, pero aquella noche aquellos 100 complotados de Rafaela de la Zona salieron a dar la vida por Perón. La organización fue la siguiente, digamos, salieron de calle Moreno, para los que conocen Rafaela, a escasa una cuadra y media está el Correo Argentino, estaba el Correo Argentino y al día de hoy está el Correo. Sí, claro. Bueno, quedaron 2 personas apostadas en el Correo. Otro grupo se dirigió a donde hoy está la Sociedad Española, que por entonces estaba, ¿cómo se llamaba? El Distrito Militar. Exacto. Ahí funcionaba el Distrito Militar. Había una guardia, se detuvo a los 2 guardias. El Regimiento 12 era, ¿no? ¿Cómo? El Regimiento 12 que le decían, se llamaba. Exactamente, exactamente. Otro grupo se va a la estación de trenes, un lugar estratégico importante, y un grupo un poco más numeroso se va hasta el Tiro Federal. El Tiro Federal, donde está hoy, allá en las inmediaciones del cruce de las 2 vías, y van a buscar armas, claramente. Y bueno, ¿y el objetivo cuál era? O el lugar central, ¿cuál era? La jefatura de Rafaela. Uh-huh. Y van y toman la jefatura de Rafaela. Hay un hecho particular aquella noche que quedó signado en las crónicas nacionales, y fue que esa noche habían 2 bailes en Rafaela, uno en el 9 de julio y uno en el Club Independiente. En el Club Independiente se presentaban como, qué sé yo, como llamadores o como estrellas del baile, 2 mujeres, una que era Miss Argentina 1955 y la otra 1956, creo que la más trascendente, no recuerdo el nombre, o si lo tendría algunos compañeros me ayudarían, pero la segunda, menos trascendente, que había sido Miss Argentina 1955, era nada menos ni nada más que Isabel Sarli. Mirá. Isabel Sarli aquella noche estaba en Rafaela. Mirá vos. Había sido Miss Argentina. Por supuesto que el jefe de la estación estaba en el baile de Independiente, que el jefe de policía estaba en el baile de Independiente, claro, que supongo que el intendente debe haber estado en el baile de Independiente. Lo cierto es que alrededor de las 12 de la noche ellos se enteran, estando en el valle de Independiente, y bueno, van o quieren ir hacia el lugar donde estaba la jefatura, donde ya los compañeros peronistas habían tomado la jefatura y estaban apostados, en la terraza de la jefatura, y hay una contienda ahí donde hay algunos disparos, de los cuales el chofer que llevaba al jefe de policía en un jeep, creo que choca contra un árbol, no sé si fue por la desesperación o si fue por una bala, creo que fue más bien por una desesperación, pero hay uno de los complotados que sí fue herido, y según cuenta la crónica, y esta historia me la ha contado, por ejemplo, uno de los protagonistas, que era Américo Lito Maina, una Uh-huh. persona a la que entrevisté varias veces acerca de estos hechos ocurridos. Uno de sus compañeros fue herido de bala y fue llevado para que lo atiendan los por entonces médicos, pero dirigentes del peronismo por aquella época, que eran Pachún Barreiro y Parra, Ambrosio Parra. Uh-huh. Lo cierto es que, sigo contando, pero a las 2 de la mañana, en el resto del país lo que está pasando, en Campo de Mayo, los están esperando a todos. En La Plata lo agarran a Coborno, que era el jefe de la subversión, de los insurrectos de aquel momento. Todo es una emboscada
¿sí? Y a las 2 de la mañana lo que salen a decir las radios era que la revolución había fracasado. Pues bien, acá en Rafaela la revolución no había fracasado, Claro. pero debieron entender lo que estaba ocurriendo a nivel provincial y a nivel nacional, y alrededor de las 2, de las 3 de la mañana, esos casi 100 complotados dejaron sus armas, dejaron sus ganas, dejaron su amor por lo que habían vivido desde el 46 a la fecha, y volvieron a sus casas. Américo Litomaina, que es el que me contó su historia, me dijo que al otro día a las 8 o 9 de la mañana, por supuesto le fueron a golpear a la puerta de su casa, Y sí, claro. y habían 3 policías. Él le dijo que tenía que desayunar antes de entregarse. Así que, no sé, en aquel momento esos policías habrán sido, habrán entendido esa situación. Tenían Pero un lo cierto rasgo es de que humanidad en Américo ese tiempo. Litomaina desayunó antes con su mujer y después se entregó. Y bueno, desde entonces lo que se desata, o lo que se empieza a saber que lo que está ocurriendo en el país, era que luego de las 12 de la noche se había declarado la ley marcial, la había declarado el presidente Aramburu, y que eso daba la posibilidad de que cualquier lugar del territorio nacional se podían fusilar a las personas que habían participado como insurrectos de aquella contienda, digamos. Claro. Los rafaelinos lo que vivieron fueron una situación, en principio, de humillación porque fueron detenidos y eran llevados desde la jefatura hacia el distrito militar, o sea, cruzaban la avenida Mitre nada más, pero todo eso no era sino parte de lo que había sido pergeñado por la libertadora o fusiladora, y era de pasearlos por la calle para que toda la gente vea que esos tipos eran los que le estaban haciendo mal al país, digamos. Y pasearlos con una pistola en la cabeza, con una ametralladora apretándole en las costillas. Estuvieron un par de días ahí, hasta que vino un camión, un colectivo, y se los llevó al distrito militar. No al distrito militar, ¿cómo se llama? Al liceo militar. Ese lugar que está en la zona de Recreo, entre Recreo y Santa Fe. Sí. ¿Cómo se llama? Liceo Sí, Militar. Cielo Militar General Belgrano, exactamente. Exactamente, bien. Bueno, allí, y digamos, a testimonio de Lito Maina y a testimonio de bastantes fuentes de aquella época, se supo que el director del liceo se le había ordenado que fusile a todos los insurrectos de Rafaela. Y el director del liceo dijo: yo no voy a cargar con 100 muertes de esto. Claro. Es ahí donde, digamos, empiezan los mandos más abajo, digamos, a sublevarse. Empezar a plantear una situación que era absolutamente extrema. Y bueno, lo cierto es que los pusieron en un paredón y nunca se dio la orden, o por lo menos el director del liceo tuvo un cierto grado de realidad al respecto de las cosas que estaban ocurriendo, y se negó a que fusilen a todos los participantes. Pero sí estuvieron a punto. Un paredón, sí estuvieron vendados sus ojos, y sí estuvieron a punto de tiro, de fusilamiento de cada uno de ellos. Lo que siguió, bueno, fue algo absolutamente más leve de aquella situación, pero absolutamente también degradante para una persona, que fueron 8 meses de cárcel, 4 meses en Las Flores y 4 meses allá en la primera, en la otra cárcel que está en la provincia de Santa Fe, no me acuerdo, en Las Flores y allá, no me acuerdo. Sí. Eran todos presos políticos, claro, que en un principio estaban con presos comunes, pero ya por entonces había una gran cantidad, no sé si la gente sabe, pero ya por 1956 había una gran cantidad de presos políticos en las cárceles argentinas, y principalmente peronistas. y claro. 8 meses de cárcel
tuvieron que pagar los compañeros que aquella noche salieron dispuestos a dar la vida por Perón, y cuando volvieron, bueno, su vida trató de transcurrir en la normalidad, aunque nunca, absolutamente nunca más fue la normalidad. Sí, totalmente. El caso concreto como ejemplo es del testimoniante que yo he tenido y que he charlado varias veces, que lo considero una gran persona y un ser extraordinario, que se llamaba Lito Mayna. Es que él había trabajado en Fasoli, había sido delegado sindical de Fasoli, y desde aquel había sido jugador de fútbol, fue jugador de fútbol hasta los 52 años. Hay mucha gente de Rafaela que conoció a Lito Mayna y a sus hijos que eran jugadores de fútbol y también dirigentes. Que el Lito Mayna jamás en su vida volvió a conseguir un trabajo en relación de dependencia. Y la mayoría de los compañeros que participaron de aquellos hechos jamás volvieron a tener un trabajo en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la marca quedó, claro, y que las sociedades, incluso chiquitas como en aquel momento de Rafaela, signaban también con marcas en el pecho a aquellos que habían participado de esos hechos. Yo he tenido la posibilidad también de leer los diarios castellanos, diario que al día de hoy sigue funcionando, y he podido leer las cosas que se decían al respecto, digamos. He sabido que el diario castellano siempre fue un diario antiperonista, absolutamente antiperonista, pero yo lo considero en algunas cuestiones con un cierto grado de lealtad, o por lo menos de explicación o de exclamación explícita acerca de lo que opinaban. Pero las barbaridades que escribieron sobre aquellos hechos deberían quedar signados en la historia del periodismo argentino, diciendo que, dándole roles que iban a cumplir cada uno de ellos, diciéndole que los hijos de usted, lector de nuestro diario, que lleva a sus hijos a la misma escuela que llevan esos hijos, ¿cómo puede ser? Desde entonces quedaron marcados esos compañeros, pero bueno, para un sector de la sociedad. Y quedó marcada también la historia como un hecho absolutamente, ¿cómo decirlo?, ilógico y demás, cuando la historia ha demostrado, y vuelvo a recaer en lo primero que he dicho, la historia ha demostrado que aquello marcó las bases de lo que fue el sostenimiento de una absoluta convicción y absoluta perseverancia que tuvo que llevar 18 años. Y eso es la resistencia peronista, una gran cantidad de compañeros que dieron su vida, que dieron su lomo, que dieron el resto de sus vidas, aunque no hayan muerto, pero en pos de un ideal que consideraban que era absolutamente fundamental levantar esas banderas. Creo que son tiempos en donde lo ocurrido hoy a 70 años deberían ser revistos y deberían ser parte esencial, absolutamente fundamental de lo que puede ser el devenir de estas épocas. Creo que lo de aquella época marca en forma absolutamente clara y absolutamente simple qué era lo que se debía hacer en esa medida, y en todo caso de decir hasta cuándo podemos dar lo que podemos dar y decir estamos convencidos de algunas cosas. David, Daniel, si me extendí demasiado. No, un enorme gusto y es un gusto escucharte, y también, pero sabiendo del tiempo limitado que tienes, porque como dijimos antes estás dando clase, cerremos con una reflexión final. Yo quiero de alguna manera traerlo a la actualidad esto, ¿no? 9 de junio, 70 años después, y de alguna manera, salvando las distancias, porque por ahora por lo menos no hay fusilamientos, ni hay, pero también tenemos un enemigo en el país, ¿no? En la nación, gobernando esta entrega, este colonialismo que Milei y su séquito están trayendo. Entonces, en función de esta experiencia, ¿qué lección nos deja este evento? Qué poca repercusión también tiene, porque 70 años no son pocos,
y donde esa conducta, como bien describías recién, marca, ¿no?, de alguna manera que dejan de ser consigna para pasar a ser obligación, ¿no?, la resistencia a todo lo que atenta contra nuestra soberanía, contra nuestra independencia, con la justicia social, como estamos viviendo en estos tiempos. Para un estudiante, que vos sos un profesor universitario, un estudiante de 20 años hoy, ¿qué lección deja este hecho? Si como profesor tuvieras que elegir un documento, una foto, una frase de esos días para mostrar en clase, ¿cuál sería? Y cómo podemos entonces, en estos tiempos en donde también el peronismo está un poco dormido o en internas o qué sé yo, cómo podemos de alguna manera entender que el ejemplo que nos dieron estos compañeros, bueno, hay que dar la vida, y la vida también se da haciéndose cargo del rol protagónico que tiene en estos tiempos, ¿no? Para cerrar y agradeciéndote ya tu predisposición y esta profundidad de lo que has narrado, y que Rafaela estuvo siendo parte también de esos hechos hace 70 años atrás, bueno, de alguna manera, ¿cómo lo podemos hacer una analogía a estos tiempos que vivimos hoy? Bueno, no sé, Daniel, a mí si hay algo que caracteriza al peronismo es el pragmatismo. Me gustaría ser simple, absolutamente simple. No sé, Daniel, viste, yo no tengo las respuestas de nada, pero sí levantaría o haría énfasis en la simplicidad de las cosas. Respecto el mensaje para los compañeros peronistas, después voy a recaer en los jóvenes, y que puede ser otra cosa. Respecto de lo que es el militante peronista, lo único que le puedo decir es que hay algo que por ahí no subrayé, pero lo dije en mi relato. Aquello fue una actividad que se desarrolló, bueno, por supuesto, con algunos oficiales leales a Perón, que estaban insurrectos dentro de las cosas, pero fue hecha con todos militantes. En Rafaela hubo 100 militantes, todos militantes, ningún dirigente participó de aquello. Y lo que digo es que la cosa se tiene que empezar a mover de abajo para arriba. Literalmente se tiene que mover de abajo para arriba, y las cosas pueden quedar en la historia, porque van a quedar en la historia, y porque por más que la menosprecien, van a seguir quedando en la historia. Lo del 9 de junio del 56 va a seguir quedando en la historia, y se va a seguir contando esa historia. Les pese a quien les pese, con los tiempos que corren, pero esa historia va a seguir estando. Pueden quedar en la historia ¿de qué? De los militantes, de los compañeros comunes, de los que empiezan y entienden que hay algunas cuestiones que hay que llevarlas adelante con absoluta convicción. Las cosas se pueden hacer, no podemos esperar siempre la directiva del dirigente, ¿sí? El mismo Perón decía, ¿no? Con el dirigente a la cabeza con la cabeza del dirigente. Entonces, eso como consigna en momentos en lo que está pasando, que hay un adormecimiento absoluto, o por lo menos lo que planteás vos. Eso respecto a la militancia peronista. Y respecto a los jóvenes, no sé qué decirles de aquello, porque les gusta escuchar estas historias, pero la ven como especie de anécdotas o cosas que quedan ahí dando vueltas en el tiempo. Quizás le diría que lo que ha ocurrido, por ejemplo, a través de aquellos hechos, 2 días después del 9 de junio del 56 fue fusilado el líder de los insurrectos, como bien dijiste vos cuando empezaste la nota, que era el general Valle. ¿Sí? En esa carta, el general Valle, la carta del general Valle te recomiendo, Daniel, que las vuelvas a leer a todos los que te están escuchando, porque es un puñal en el corazón, pero absolutamente hermoso y absolutamente impactante. Hay una parte que dice: entre su suerte y la mía, me quedo con la mía.
dice el general Valle. Aunque pasen 100 años, los hijos de las víctimas lo seguirán hasta el fin de no me acuerdo. Bueno, no fueron los hijos, yo creo que no fueron los hijos de las víctimas, pero Aramburu fue secuestrado y fue asesinado. Ujú. Pero a pesar de ello, y a pesar de haber fusilado al general Valle, hay una hija del general Valle que se llamaba, no quiero caer en el error, pero sí lo puedo buscar en estos textos que tengo acá arriba. Busque, Se tranquilo. llamaba Alicia, me parece. Hay una que sale en las noticias en aquellos días, pero hay una hija menor. Sí. Acá está. No, está la carta del general Valle. No la tengo allá. Pero, a ver, la vamos a buscar acá. En la última página debe estar. Susana Valle. Cristina Valle. Ujú. Susana Cristina Valle era hija del general Valle. Y fue una militante y líder de la resistencia peronista, por supuesto, de esos Claro. 18 años de proscripción del peronismo. Pues bien, para aquellos que malentienden la historia, hay un ejemplo claro de esto, es que Susana Valle fue secuestrada en 1977 por la dictadura, no, en 78, fue secuestrada por la dictadura. ¿Por qué? Por ser una militante de la resistencia peronista, claramente. ¿Cómo no iba a ser de la resistencia peronista si su padre era el general Claro. Valle? Sí, sí. Y en aquellos secuestros, por supuesto, Susana fue llevada a torturas. Lo que, no sé si muchos saben, era que Susana estaba embarazada de mellizos. Entre las picanas y las torturas le provocaron un parto prematuro a Susana. El primer hijo de los mellizos nació muerto Ujú. y se lo pusieron en el pecho de su madre, pero ella no lo pudo abrazar porque tenía los brazos atados. Claro. El segundo hijo nació vivo, pero ese no lo llevaron al seno de su madre. Lo dejaron a un costado para que llore, y lloró hasta que terminó muriendo. Por Dios. Qué historia. La verdad que muy conmocionante. No lo sabía esto, David. No lo sabía. O si lo sabía, por ahí mi memoria no creo, porque un hecho como este no hubiese podido olvidarnos nunca. Pero la hazaña, ¿no? Porque uno parece ser que en estos tiempos aquellos antecesores nuestros parecerían que las conquistas que lograron era así, ¿no? Por lograrla. Y cuánta vida, cuánta sangre, cuántas muertes, cuántos secuestros, cuántas torturas, cuánta desaparición de personas hubo para que llegamos a conquistar una nación un poco más igualitaria. Y sin embargo, hoy por hoy volviendo, retrocediendo, yo creo que más de 70 años, con las políticas de ajuste de este desfachatado que supimos conseguir, y que Rafaela también ha sido protagonista en ese sentido porque mayoritariamente ha votado a este personaje y mucha gente todavía lo sigue sosteniendo. Así que bueno, recuerdo... Estas historias vienen bien para decir y saber, y que todos aquellos compañeros que están escuchando sepan de dónde venimos. Exactamente. Nosotros desde ese lugar venimos. Exactamente. Nosotros desde ese lugar hemos venido y eso es lo que estamos defendiendo. Y hemos sido siempre lo que hemos pagado con sangre todas estas historias. Así que tenemos el derecho absoluto a decir y a exigir lo que creemos exigir. Como mensaje ahora, y volviendo y saliendo de los jóvenes, para todos los compañeros que nos están escuchando, es que recordando el 9 de junio de 1956, y agradezco tu invitación, lo que estamos haciendo, diciéndole al general Valle que su muerte no fue en vano, general.
y que acá estamos y que vamos a seguir estando, porque somos siempre los mártires de esta historia y siempre vamos a ser los que vamos a estar presentes en todo hecho absolutamente desgarrante o de simple injusticia. Siempre vamos a estar, porque venimos hechos con esa madera, y desde esa madera nos han fundado los militantes de aquellas épocas, los de otras posteriores, los confundidos, los mezclados, los que sean, los que tendremos que aclarar, pero somos de ese lado, estamos de ese lado de la historia, defendemos la historia, defendemos las reivindicaciones de todos los compañeros que dejaron su vida en pos de un país mejor y de un país peronista, por supuesto. David, querido, te dejo un fuerte abrazo, un agradecimiento profundo por todo lo que nos has comentado, por habernos traído a la memoria este hecho que hace 70 años ocurría y que es tan afín a estos tiempos, salvando algunas distancias por allí, pero que también tiene su crueldad e inhumanidad, los ajustes de un gobierno mafioso, narcotraficante, que bueno, que nos viene a destruir toda esa conquista que habíamos logrado, que hemos logrado y que tenemos que no solo resistir, sino también seguir en la lucha para modificar y transformar esto. El 9 de junio no se recuerda, como dice la frase que hemos compartido también antes de, a lo mejor, de esta entrevista. El 9 de junio no se recuerda para llorar bajito, se recuerda para saber de dónde venimos, como bien decías vos, y para no olvidar que cuando la patria está ocupada por sus enemigos, resistir no es una consigna, es una obligación. Un fuerte abrazo, David. Fuerte abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a vos por participar y bueno, espero que la conmemoración de este aniversario, los 70 años de aquella acción de la Revolución Libertadora, mirá vos, ¿no? La libertad avanza aparentemente, ¿no? Que termina siendo la fusiladora y que este hecho... Analizamos las similitudes y son muchas. Son terribles, ¿no? Son muchos. Bueno, un abrazo grande, David. Tienes que seguir dando clases. Te agradezco profundamente y enormemente la disponibilidad y el tiempo que nos brindaste. Ahora es momento, el momento llegó, se llama este espacio, y justamente llegó el momento para hacernos cargo de nuestro rol protagónico para transformar esta inhumanidad y crueldad que nos traen estos cipayos vendepatrias. Gracias. Gracias, Daniel. Hemos estado entonces en contacto telefónico con David Ponroy, de la revista, el director de la revista El Satélite, pero también profesor universitario, que estuvimos juntos rindiendo un homenaje a este día de la resistencia peronista, y que viene bien también para poder hacer este aporte de pensamiento crítico, como pretendemos hacer en este espacio, que siempre decimos, vamos por la comunidad organizada en el buen vivir, y que para ello tenemos que hacernos cargo de este rol protagónico que tenemos, así como lo hicieron tantos compañeras y compañeros, tantos otros amigos, familiares, desconocidos, tantos que tomaron esas consignas, salieron a defender a su país, a su nación, de quienes quieren entregar y quienes los quieren regalar, que son lo mismo de siempre. Cambian los modos, las formas, los nombres, pero los modelos económicos y lo que pretenden llevar adelante esta fragmentación de Argentina es más actual que nunca. Y por la sangre derramada, por toda la conquista lograda, por nuestra soberanía política, por nuestra independencia económica, por nuestra justicia social, que son banderas que cualquier ciudadano argentino asume en su identidad, que le decimos peronismo, porque sin duda es ideológicamente esos gobiernos que justamente son tan atacados por defender nuestra nación.
por defender lo nuestro, por no querer entregar el país como lo están haciendo cipayos en los cuales también hay de nuestra provincia, de nuestra ciudad, por supuesto que le son afines. Así que este aporte es simplemente reflexivo para en este día de la resistencia peronista, 9 de junio de 2026, a 70 años de aquel fusilamiento que nos comentaba recién el profesor David Pomeroy. Así que bueno, dicho esto, vamos a renovar nuestro tema musical que nos da esta impronta, que nos da este estado anímico o este refuerzo sentimental para conmemorar a aquellos que estuvieron, incluso aquí en Rafaela, también siendo partícipes de transformar aquella crueldad de la Revolución Libertadora. Mirá vos la semejanza, ¿no? Revolución Libertadora se llamó en esa época, en 1956, y hoy la libertad avanza. Los mismos contextos ideológicos, económicos y de traición a la patria que se llevaron adelante en aquellas épocas también. Ellos pintan la historia y nosotros la hacemos.